Bueno, a ver, ¿qué pasaría si resultara que el consejo financiero más sagrado de todos, ese que pasa de generación en generación, sobre estudiar duro, conseguir un empleo estable, comprar una casa y ahorrar cada centavo? El paquete completo de la vida adulta, digamos. Exacto, el paquete completo. ¿Qué pasaría si todo eso fuera exactamente la fórmula matemática para garantizar que alguien nunca construya riqueza real? Es una idea que incomoda bastante, la verdad, pero justo de eso va nuestra inversión profunda de hoy. Vamos a desarmar las tuercas y tornillos de cómo funciona realmente el dinero basándonos en uno de los textos clásicos sobre riqueza. Y para entender esto, fíjate que partimos de una premisa brutal que plantea esta investigación. La mentalidad frente al dinero se forja casi siempre a través de contrastes muy marcados. Y el contraste que marca la pauta aquí es fascinante, porque muestra a dos figuras paternas con visiones del mundo, o sea, diametralmente opuestas. Por un lado, tenemos el arquetipo del académico. Un hombre con múltiples títulos universitarios, brillante en su campo, pero que vive en un estrés financiero crónico. Ajá, el clásico profesional que siempre está preocupado por las cuentas. Sí, tal cual. Su creencia más arraigada es un viejo dogma que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Mientras que del otro lado hay una figura completamente distinta, alguien que ni siquiera terminó la escuela secundaria pero que entiende el sistema a la perfección y está en camino a ser uno de los hombres más ricos de su región. Y su filosofía, bueno, voltea la ecuación por completo. Claro, él afirmaba que la falta de dinero, o sea, esa escasez y el estrés constante que provoca, esa es la verdadera raíz de todos los males. Es un choque de trenes ideológico tremendo. Es un choque que cambia las reglas del juego. Y la mejor manera de ver cómo opera esa segunda mentalidad en la práctica, creo yo, es observando el origen. Todo comienza con la experiencia de dos niños de 9 años que deciden que, pues, quieren aprender a hacer dinero, pero lo interpretan de la forma más literal posible. Ah, claro, el famoso incidente de los tubos de pasta dental. Me encanta esa anécdota porque es la clásica lógica infantil, ¿no? En esa época resulta que los tubos de pasta eran de plomo, no de plástico como los de ahora. ¡Qué peligro! Sí, literal. Así que estos dos niños van por todo el vecindario pidiendo tubos vacíos, arman una fogata, derriten el plomo y usan moldes de yeso para intentar falsificar monedas de 5 centavos. Literalmente estaban tratando de fabricar dinero en su casa. ¡Qué locura! Y me imagino la cara de los padres al descubrir esta operación de contrabando en la entrada del garage. El choque con la realidad fue durísimo cuando les explicaron qué significaba la palabra falsificación y, bueno, por qué era un delito federal. Pero lo valioso de la anécdota no es el error en sí, sino lo que viene después. La lección. Exacto. El padre empresario decide enseñarles, pero se niega rotundamente a darles una charla teórica. En lugar de sentarlos a explicarles economía, los pone a trabajar limpiando latas en uno de sus mini supers. Imagínate, sacudiendo polvo durante horas por la ridícula cantidad de 10 centavos la hora. ¡Wow! Y es un trabajo que claramente está diseñado para ser miserable, ¿verdad? Monótono, aburrido y pésimamente pagado. A las pocas semanas, uno de los niños ya está furioso, siente que lo están explotando y va muy decidido a exigir un aumento. Como haría cualquiera, claro. Sí, sí. Pero el giro magistral aquí es que, en lugar de darle los 25 centavos que el niño iba a pedir, el empresario le quita el sueldo por completo, los hace trabajar gratis. Y aquí es donde la historia nos revela algo crucial sobre el sistema en el que vivimos. Así es. Al obligarlos a trabajar sin un cheque al final de la semana, los estaba forzando a experimentar y a observar desde afuera lo que se conoce como la carrera de la rata. Que es un término súper famoso. Exacto. Es ese ciclo infinito donde la mayoría de los adultos pasan su vida entera, ya sabes, levantarse, ir a trabajar, pagar cuentas y repetir. Y el problema central de este ciclo es que no está impulsado por la razón o la lógica. Está dictado por dos emociones primitivas muy, muy poderosas, que son el miedo y el deseo. Y esto, fíjate que me hace pensar en una analogía. La forma en que la sociedad nos dice que resolvamos los problemas financieros siempre es con más esfuerzo. Tipo, consigue un segundo empleo, pide horas extras. Échale ganas, ¿no? Exacto, el clásico échale ganas. Es como intentar sacar el agua de un bote que se está hundiendo usando una cubeta que además está llena de agujeros. No importa qué tan rápido saques el agua ni cuánto sudes haciéndolo. El problema no es tu esfuerzo.
El problema son los agujeros en la cubeta y el bote mismo que está roto. Los agujeros, digamos, son los gastos y los impuestos. Esa es una imagen perfecta, de verdad. El bote averiado es el sistema, y las emociones son las que nos impiden repararlo. El miedo a, no sé, no tener para pagar la luz o el agua, nos empuja a aceptar el empleo y a no cuestionar absolutamente nada. Ajá. Y una vez que llega el sueldo, el deseo o la codicia, como quieras llamarlo, nos inunda la mente con todas las cosas increíbles que podríamos comprar. Ahí se establece el patrón y quedas atrapado. Pero, a ver, pongámonos en los zapatos de una persona normal. El miedo y el deseo son biológicamente inevitables. Cuando los recibos se apilan en la mesa del comedor y la quincena no alcanza, pues no se puede simplemente apagar el miedo como si fuera un interruptor. ¿Cómo se supone que alguien logre tomar decisiones frías y calculadas bajo esa presión? Es una excelente pregunta, y la clave es que no se trata de suprimir el miedo, porque, como dices, eso es imposible. Lo que el autor plantea es que debemos observar la emoción sin pensar con ella. Observar sin pensar con la emoción. Ok. Exacto. El error común es dejar que el miedo tome el volante de tu vida. Cuando alguien no llega a fin de mes, la reacción automática, la reacción puramente emocional, es salir corriendo a buscar un trabajo extra o pedir un aumento. El pensamiento racional, en cambio, haría una pausa para preguntarse si trabajar más horas es una solución definitiva para un problema que, seamos sinceros, va a durar toda la vida. Claro, porque el problema base sigue ahí. Sí. La ignorancia de no saber cómo funciona el dinero y la falta de cuestionamiento son la verdadera trampa, no el miedo en sí. Y trabajar gratis fue la medicina para esa ignorancia en el caso de los niños. Al no recibir los 10 centavos, dejaron de pensar obsesivamente en el cheque y de pronto vieron lo que tenían frente a sus narices. Resulta que la encargada de la tienda tiraba a la basura las revistas de cómics viejas. Una mina de oro escondida. Literal. Y ahí es donde fundan la famosa biblioteca de cómics. Agarran esas revistas desechadas, abren una sala de lectura en un sótano y cobran 10 centavos a los niños del barrio por entrar a leer todo lo que quieran. Y ese pequeño momento lo cambia todo. Porque pasaron de ganar miserias por limpiar latas a generar $9.50 a la semana, que para la época y para unos niños era muchísimo. Bastante. Y lo más importante, fíjate, contrataron a la hermana de uno de ellos para que administrara la entrada. Crearon un sistema. El dinero empezó a trabajar para ellos de forma autónoma sin necesidad de que estuvieran ahí presentes acomodando revistas. Rompieron, a los 9 años, el lazo tóxico entre intercambiar su tiempo por dinero. Ahora, escapar de la trampa en la infancia armando una biblioteca en un sótano es genial, es una gran historia, pero el mundo adulto es otro monstruo completamente diferente. Sí, sin duda. Si alguien quiere mantener y hacer crecer riqueza real a lo largo de décadas, la clave parece residir en dominar una regla contable que sorprendentemente confunde a la gran mayoría de los profesionales educados. Así es, y es la regla número 1. De hecho, la única regla real. Conocer la diferencia exacta entre un activo y un pasivo y dedicar la vida a comprar activos. Suena un poco a clase aburrida de economía, ¿no? Suena, pero la definición que usamos aquí no viene de un diccionario académico lleno de jerga. Viene del flujo de efectivo práctico. Es contabilidad de supervivencia pura y dura. Y la simplificación es millante, la verdad. Un activo pone dinero en tu bolsillo. Bueno, en el bolsillo de quien lo posee. Un pasivo saca dinero de ese bolsillo. Punto. Sin tecnicismos raros. Exactamente. Y a partir de ahí se definen los patrones financieros de la sociedad entera. Quienes viven en la pobreza suelen usar su ingreso para comprar gastos diarios, comida, transporte, supervivencia básica. La clase media, por otro lado, compra pasivos que genuinamente cree que son activos. Y los ricos compran activos reales. Espera, a ver, frenemos un momento aquí. Porque siento que entramos en terreno minado. Si hablamos de la clase media comprando pasivos que creen que son activos, tenemos que hablar de la vivienda. Uy, el tema de la casa. Sí, ¿de verdad se puede mirar a alguien a los ojos y decirle que la casa por la que ha trabajado toda su vida, que es el sueño supremo de la estabilidad para casi todos, es un pasivo? Toda la vida nos han machacado con la idea de que alquilar es tirar el dinero y que tener casa propia es la máxima inversión. Entiendo perfecto la sorpresa, y es un tema sumamente emocional para nuestra audiencia, seguramente. Y el punto no es afirmar que comprar una casa sea un error terrible, o que tener un techo propio sea negativo. Ese no es el mensaje.
Ok, menos mal. El problema es el autoengaño contable. Hay que mirar los números fríamente, sin emociones. Una casa propia exige pagos mensuales de hipoteca, impuestos prediales, reparaciones imprevistas, seguros, mantenimiento continuo. Pintura, tuberías, de todo. De todo. Mes a mes, el dinero sale del bolsillo. Por la definición básica de flujo de efectivo que acabamos de ver, es un pasivo. Punto. O sea, drena un capital inmenso que en otro escenario alternativo podría haberse utilizado para generar rendimientos. Y esto se ve clarísimo en el clásico ciclo de las familias de clase media. Imagínate a una pareja joven, ¿ok? A ver. Les va bien en el trabajo, ambos reciben un ascenso y ahora ganan más dinero. Lo lógico, lo que dicta la sociedad y los comerciales de televisión, es comprar la casa de sus sueños en los suburbios, comprar un auto nuevo para ir a ese trabajo y mejorar en general su estilo de vida. Claro, se sienten exitosos. Pero al hacer eso, caen directo en una trampa matemática muy específica, conocida como el deslizamiento de tramo fiscal. A ver, expliquemos ese concepto detalladamente porque suena fundamental para entender por qué la gente no avanza. Claro que sí. Imagina que alguien recibe un aumento de sueldo del 10%. Suena a victoria, ¿no? Cualquiera celebraría. Pero resulta que ese aumento hace que sus ingresos anuales salten a la siguiente categoría en el tabulador de impuestos del gobierno, una categoría que, por supuesto, cobra un porcentaje mayor. Ah, claro, ganas más, te cobran más. Exacto. Al final, después de que el gobierno toma su tajada ampliada, la cantidad de dinero real que llega a su cuenta bancaria apenas crece, y en algunos casos con la inflación el poder adquisitivo se reduce. Y para complicarlo más, como sienten que ahora ganan más, asumen la hipoteca de la casa grande y los pagos del auto nuevo. Y cuando se dan cuenta de que las cuentas los están asfixiando cada mes, hacen algo muy típico. Consolidan las deudas de las tarjetas de crédito dentro de una reestructuración de la hipoteca a 30 años. Sí, la clásica refinanciación. Y se convencen de que es súper inteligente porque la hipoteca tiene deducciones fiscales. Exacto. Y terminan atados a una deuda de 3 décadas completas para poder seguir consumiendo al mismo nivel. Esto se ilustra muy bien en los textos con una metáfora arquitectónica. Si vas a construir el Empire State, primero tienes que cavar un agujero inmenso y poner cimientos súper profundos en la roca sólida. Pero la clase media intenta construir su rascacielos financiero sobre una losa de concreto de apenas 15 centímetros. Una base diseñada para una casa pequeña, no para un rascacielos. Tal cual. Y claro, al primer viento fuerte, que puede ser un despido corporativo o una emergencia médica grave, todo el edificio se viene abajo porque no hay bases. Entonces, si la clase media está atrapada en este ciclo interminable de pasivos e impuestos, ¿cuál es la mecánica exacta que permite a los ricos separarse tanto del resto? Principalmente la velocidad del dinero y la retroalimentación positiva. La columna de verdaderos activos, que serían cosas como negocios que no requieren tu presencia, propiedades que se alquilan o acciones que pagan dividendos. Esa columna genera suficientes ingresos pasivos para cubrir los gastos de vida mensuales. Ok. Y el gran secreto está en lo que sobra. Ese excedente no se usa para salir corriendo a comprar un auto de lujo o un reloj inmediatamente. Se reinvierte en la misma columna de activos. Creando una bola de nieve gigante. Más activos generan más ingresos, que a su vez compran más activos. Esa es la magia. Y si ese es el gran objetivo, me surge una duda. ¿Cómo se construye y, sobre todo, cómo se protege esa columna de activos allá afuera en el mundo real? Porque el sistema, seamos honestos, parece estar diseñado para quitarte ese dinero mediante impuestos y gastos antes de que puedas reinvertirlo. Es una excelente observación. Y para responder a eso, hay que entender una diferencia crítica entre lo que alguien hace para vivir y el negocio que realmente posee. Hay una anécdota muy reveladora sobre esto. Es la de Ray Kroc, el hombre que expandió McDonald's a nivel global. Ah, ¿sí? Él estaba dando una charla a estudiantes universitarios en Texas en los años 70 y de pronto les preguntó a todos, a ver, ¿en qué negocio creen que estoy? Y supongo que todos se rieron, porque es obvio, el tipo vende hamburguesas. Pues eso pensaban todos, claro. Pero Kroc se puso serio y les aclaró, señores, mi negocio no son las hamburguesas, mi negocio son los bienes raíces. ¡Wow! Él entendía perfectamente que la venta de hamburguesas era solo la profesión, o sea, el flujo de efectivo diario para mantener la operación viva.
Pero la verdadera riqueza, su columna de activo real consistía en ser el dueño de los terrenos físicos de cada franquicia en las intersecciones más valiosas del mundo. Y ahí está la desconexión total para la mayoría de la gente. Un gerente de un banco, por ejemplo, puede decir, yo soy banquero, pero no, esa es su profesión. Trabaja en un banco para el beneficio final de los accionistas. Pero si miras su balanza general personal, no es dueño de nada. Su columna de activos está completamente vacía. Así es, no posee el sistema. Y la dura realidad es que, al ser un empleado puro, uno termina trabajando para 3 entidades distintas antes de siquiera trabajar para uno mismo. Para el dueño de la empresa o los accionistas. Todo el esfuerzo extra los enriquece a ellos. Segundo, se trabaja para el gobierno, ya que una gran porción de los ingresos anuales se va directamente y automáticamente en impuestos. Y tercero, se trabaja para el banco. Pagando esa hipoteca y los interminables intereses de las tarjetas de crédito. Exactamente. Lo cual nos lleva a lo que creo que es el elefante en la habitación en las finanzas, los impuestos. Porque parece que la carga fiscal siempre recae en los mismos hombros, en los de la clase media. Y hay toda una historia fascinante detrás de cómo llegamos a esto, ¿no? Es una historia muy interesante desde la perspectiva del autor. Y para ser muy claros aquí, nuestra intención no es debatir políticamente si los impuestos actuales son justos o injustos, sino simplemente observar la mecánica histórica que plantean estos textos. Claro, es importante hacer esa distinción para quienes nos escuchan. Totalmente. Originalmente, según relata el autor, en muchos países occidentales, los impuestos permanentes sobre la renta simplemente no existían. Cuando se implementaron, se vendieron al público en general bajo una idea tipo Robin Hood. Quitarle a los ricos para darle a los pobres. Exacto. Prometieron cobrarle solo a los ultrarricos para financiar servicios para los demás. Pero la historia nos dice que el apetito del Estado por recaudar fondos suele ser insaciable. Y eventualmente, esa maquinaria fiscal que fue diseñada y aprobada para los millonarios terminó creciendo y absorbiendo principalmente a la clase media y a los profesionales asalariados. Mientras que los ricos, que son los que realmente entienden cómo se escribieron esas reglas, buscaron los manuales legales y, sorpresa, encontraron salidas. Y aquí es donde entran al juego las famosas corporaciones. Yo, por ejemplo, siempre visualicé una corporación como un rascacielos de cristal lleno de oficinistas de traje y un logo gigante en la puerta. Es la imagen de las películas. Sí, sí. Pero resulta que, financieramente hablando, una corporación no es un objeto físico. Me gusta verlo como la armadura de los antiguos exploradores marítimos. Es un escudo invisible, hecho puramente de carpetas, papeles y documentos legales que permite navegar en aguas peligrosas, minimizando el impacto fiscal y el riesgo personal de los dueños. Esa metáfora es súper precisa. De hecho, históricamente, los primeros exploradores crearon entidades similares, los famosos viajes en sociedad, para no perder todo su patrimonio personal si un barco se hundía en una tormenta o lo atacaban los piratas. Hoy en día, ese escudo funciona a nivel contable, y para entender cómo te protege, hay que ver la diferencia operativa frente a un empleado. A ver, explícamelo con manzanas, por favor, como si estuviera aprendiendo desde cero. Si una persona física genera $1,000 trabajando en una oficina todo el mes y otra persona genera esos mismos $1,000, pero a través de su propia empresa o corporación, ¿dónde está exactamente la trampa o la ventaja? La diferencia fundamental está en el orden matemático. ¿Ok? Mira, el empleado gana sus $1,000. Inmediatamente, antes de que siquiera pueda tocar el dinero, el gobierno entra y le retiene, digamos, $300 en impuestos. Directo de la nómina. Directo. Le quedan 700. Y con esos 700 debe intentar pagar su internet, su teléfono, su transporte, la comida y sobrevivir el resto del mes. O sea, la fórmula del empleado es ganar, pagar impuestos primero y tratar de vivir con lo que sobra. Exactamente. Pero la corporación, como entidad legal, opera con reglas distintas. La corporación gana los mismos $1,000, pero las reglas fiscales le permiten pagar sus gastos operativos primero. ¡Ah! Así que la corporación paga el internet, paga las computadoras, paga los almuerzos o viajes de negocios que sean legítimos y gasta, por ejemplo, $800 en total. Le quedan 200 de ganancia neta y el gobierno solo le cobra impuestos sobre esos $200 que sobraron. ¡Qué locura! O sea, la corporación gasta todo lo que legalmente puede en su operación y paga impuestos solo sobre las sobras. Es alucinante.
Son literalmente dos reglamentos diferentes operando en el mismo país, en la misma calle. Es una diferencia monumental en el largo plazo. Y fíjate que no se detiene ahí en el tema de los gastos. También hay herramientas poderosísimas para las inversiones. Por ejemplo, en los textos siempre se escucha hablar del famoso intercambio 1031 aplicable en bienes raíces en algunos códigos fiscales. ¿Y cómo funciona ese famoso 1031? El 1031 es un ejemplo clásico de lo que el autor llama el coeficiente intelectual financiero en acción. En términos simples, si alguien compra una propiedad y luego la vende con una buena ganancia, normalmente tendría que pagar un impuesto altísimo sobre esa ganancia por venta de capital. Lo cual te quita mucha capacidad de reinvertir. Exacto. Pero esta regla específica permite que si tomas ese dinero de la ganancia y lo reinviertes inmediatamente en una propiedad de mayor valor, puedes diferir o posponer el pago de ese impuesto de forma totalmente legal. Básicamente el gobierno te premia por mantener el dinero en movimiento y aportando a la economía en lugar de sacarlo. Entonces, a ver, si estas reglas están ahí sobre la mesa, públicas, en los códigos fiscales, no es un sistema secreto escondido en un club súper exclusivo. Es simplemente que un grupo se tomó el tiempo de aprender el idioma y el otro no. Y ese idioma complejo es lo que llamamos inteligencia financiera. Tal cual. Que no es otra cosa, por lo que veo, que mezclar contabilidad, estrategias de inversión, entender qué quiere el mercado y, sobre todo, conocer la ley. Conocer cómo usar tu escudo protector. Así es. El mensaje central aquí es que tu mayor obstáculo financiero no es tu jefe que no te quiere dar un aumento o la economía global. Es el desconocimiento legal y contable que permite que el sistema drene tus recursos mes a mes sin que te des cuenta. Pero fíjate que siento que hay un factor más en toda esta ecuación, ¿verdad? Porque, pongámonos a pensar, alguien podría memorizar todas las leyes fiscales de su país, dominar las hojas de cálculo más complejas y ser un genio matemático. Pero si a la hora de la verdad, en el mundo real, se paraliza por el miedo a perder, todo ese conocimiento técnico es inútil. La pieza final del rompecabezas de la riqueza no es técnica, es profundamente psicológica. Sin lugar a dudas. Y esto se observa de manera increíble cuando se utilizan juegos de simulación para enseñar finanzas. En el material que analizamos, se menciona el caso fascinante de una mujer que participó en una sesión presencial del juego de mesa financiero del autor. Ajá, el juego de cash flow. Ese mero. Es una mujer que recientemente había pasado por un divorcio bastante difícil y amargo. Durante la partida, le toca sacar una tarjeta del mazo que la obliga a comprar un bote. Un bote es un pasivo carísimo que matemáticamente hunde sus finanzas dentro del juego. Claro, un drenaje total de dinero. Y la reacción de la jugadora en la vida real es explosiva, según recuerdo. Se enfurece, acusa al juego de ser ridículo, de estar mal diseñado, y exige a gritos que le regresen su dinero por haber asistido a la clase. Sí, una reacción totalmente desproporcionada para un simple juego de mesa. Pero es que los juegos no son solo entretenimiento. Actúan como espejos muy crueles que reflejan nuestros comportamientos más profundos y automáticos. ¡Qué fuerte! Días después de la rabieta, ella misma reflexiona y se da cuenta de que su furia no era por una tarjetita de cartón con un dibujo de un bote. El juego simplemente destapó la herida de su profunda falta de control en el mundo real. Ella había pasado más de 2 décadas delegando todas sus finanzas a su esposo, confiando a ciegas, y tras el divorcio, se encontró de golpe en la calle, sin activos a su nombre, sin conocimientos financieros y llena de resentimiento. El miedo y la comodidad la habían mantenido en la ignorancia. Y eso, esa parálisis por el miedo, nos empuja a la idea más radical y filosófica que plantea esta exploración. Es una afirmación tajante que dice que el dinero no es real. ¡Boom! Sí, es una locura pensar así. Se plantea como un acuerdo colectivo, una pura invención de la mente humana. Quien cree ciegamente que el dinero es un objeto sólido e inamovible, se rompe la espalda trabajando por él toda su vida. Pero quien comprende que es una ilusión, una convención, puede generar riqueza a través de la creatividad, las ideas y la resolución de problemas. El caso histórico de Alexander Graham Bell, que mencionan, es un recordatorio perfecto de este concepto. Bell tenía la idea revolucionaria del teléfono, pero se topó con el monopolio absoluto del gigante de los telégrafos. Que incluso se burló de él. Lo menospreciaron totalmente. Totalmente. Y Bell no tenía montañas de dinero en efectivo en el banco para competir con ellos. ¿Qué tenía?
Tenía una patente, una mente brillante y una visión. Usó contratos, negociaciones y estructuras legales para construir un imperio tecnológico literalmente de la nada, usando el dinero y los recursos de otros. Y eso destroza por completo la idea tradicional del éxito que nos enseñan en la escuela. Nos repiten que a los que sacan 10 en los exámenes, a los más académicos y obedientes, les irá mejor en la vida. Pero la realidad afuera parece recompensar a los audaces, a los temerarios. La verdadera inteligencia financiera parece ser, en el fondo, la capacidad mental de crear múltiples opciones cuando estás frente a una pared, en lugar de congelarte o llorar. Es tener flexibilidad mental. Exacto, lo cual me lleva a cuestionar la famosísima idea de la suerte. Cuando vemos a alguien triunfar financieramente o hacer un negocio redondo, es facilísimo desde la grada decir, tuvo suerte. Claro, es la excusa perfecta para no hacer nada. Sí, pero si observamos estas mecánicas de las que hemos hablado, la suerte no parece un evento aleatorio del universo o una estrella fugaz, más bien parece una fórmula matemática muy clara. Es la suma de estar educado financieramente, tener los ojos abiertos para ver la oportunidad disfrazada de problema y tener el coraje absoluto de apretar el gatillo cuando todos los demás dudan. Completamente de acuerdo. La visión para los negocios no está en los ojos físicos. Está en una mente entrenada para detectar lo que el resto del mundo ignora porque están muy ocupados trabajando por un sueldo. El verdadero riesgo en el mundo moderno no es invertir en activos. El verdadero riesgo, el más peligroso de todos, es la ignorancia financiera. Totalmente. Aferrarse a ideas obsoletas como pensar que un trabajo en una corporación te va a cuidar a ti y a tu familia hasta el final de tus días en plena era de la información, eso es jugar a la ruleta rusa con tu futuro. ¡Qué buen punto! Ha sido un recorrido intenso y que definitivamente cambia las reglas del juego. Pasamos de cuestionar el esfuerzo ciego en la carrera de la rata a entender que debemos, literalmente, obligar al dinero a trabajar para nosotros mediante sistemas. Desmitificamos la dolorosa trampa de comprar pasivos disfrazados de activos, descubrimos cómo operan los escudos corporativos legales para minimizar el impacto fiscal. Y vimos que la valentía es el motor final. Exacto, que al final del día, la valentía es lo que enciende toda esta maquinaria. Entender todo esto, para quienes nos escuchan, no es solo querer acumular billetes por acumular. Es una cuestión de recuperar el control del propio tiempo y dejar de correr exhaustos en una caminadora que, por diseño, no lleva a ninguna parte. Es libertad, básicamente. Y, bueno, para cerrar nuestra conversación de hoy, me gustaría dejar en el aire una idea contraintuitiva para que nuestra audiencia la mastique con calma esta semana. Si el dinero realmente es solo una invención, una ilusión basada puramente en la confianza y que hace décadas dejó de estar respaldada por oro físico en las bóvedas del gobierno, ¿qué sentido tiene dejar los ahorros de toda una vida estancados en una cuenta bancaria tradicional? Qué buena pregunta. ¿Será posible que el consejo más aplaudido por la sociedad para estar supuestamente seguros, ya sabes, guardar el dinero debajo del colchón o en el banco, sea en realidad la forma matemática más garantizada de que nuestra riqueza sea devorada silenciosamente por la inflación en esta nueva economía? Es una provocación, sin duda, para seguir dudando de las viejas certezas y seguir explorando por cuenta propia. Hasta la próxima.